necesidades de nuestros hermanos. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, 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 Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él le respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente, porque era alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y como les decía esta mañana en la catequesis, en la Eucaristía, uno podría preguntarse por qué el motivo de esta celebración, de esta solemnidad, si uno cada domingo, cada día, está celebrando justamente en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es una solemnidad que tiene su origen alrededor del año 1290, en un pueblito donde justamente una religiosa del monasterio recibe una visión y poco tiempo después se produce un milagro eucarístico, y desde aquí va a comenzar en torno a esto a fijar una vez en el año, especialmente para celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, centrar toda la mirada sobre este misterio. Pero justamente nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, estamos celebrando al mismo Cristo, aquel que instituyó la Eucaristía, que anticipadamente en el pan y el vino nos deja su presencia
que se entrega en la cruz, porque justamente ahí termina sellada la alianza y es resucitado por la acción del Espíritu. El mismo Cristo de aquel tiempo es el que hoy, bajo los signos del sacramento, viene a mi tiempo, a mi situación de vida, para que yo también alcance la salvación, para que el misterio de la redención se haga contemporáneo a mí. Y así como en aquel tiempo se tuvo que hacer hincapié cuando esta solemnidad fue instituida, porque muchos decían que no era necesario comulgar, y se acentuó mucho lo que era la comunión espiritual, o lo que le llamaban la comunión pervisión, es decir, comulgar por la visión, que no es lo mismo que la comunión real cuando yo me acerco y recibo a Cristo muerto y resucitado en el sacramento de la Eucaristía. Empezó a haber esa desviación, y por eso que cuando consagraban, tocaban la campana, entonces cada uno se detenía, miraba hacia la iglesia y eso bastaba. Es decir, visualmente, mentalmente comulgaban con Cristo. Pero además también muchas personas empezaron a decir que Cristo no estaba realmente en el sacramento de la Eucaristía, porque se fueron anexando otros ritos en la celebración que iba opacando lo que es el centro, que es justamente la liturgia de la Eucaristía. Todo su centro está en la palabra y justamente en la plegaria. Es la oración por excelencia. No hay otra oración en la Iglesia que pueda tener el mismo rango y equipararse que celebrar la Eucaristía. Porque justamente como pueblo de Dios, todos en Cristo, por el Espíritu nos ofrecemos al Padre. Por eso cuando es acercada la ofrenda en el altar y el que preside invoca al Espíritu sobre ella, para que el pan deje de ser el pan y se transforme en el cuerpo, y el vino deje de ser el vino y se transforme en la sangre, cuando me acerco a recibirlo a Cristo, también todo mi ser tiene que ser transformado en ese otro Cristo. Aquello que Pablo va a decir: hagan que ustedes tengan los sentimientos de Cristo. ¿Cómo el hombre, si no comulga, va a tener los sentimientos de Cristo? Solamente en la comunión con Él puedo ir acrecentando sus sentimientos. Puedo ir mirando en mi corazón, en mis actos, en mi pensamiento y en mi vida los sentimientos de Cristo, de aquel que dio su vida para rescatarme y devolverme a la amistad con el Padre, de aquel que entregó su cuerpo no solamente para el perdón de mis pecados, sino que dejó su cuerpo como alimento mientras peregrino en este mundo. Por eso, como decía el himno, es el pan de los hijos que nos anticipa ya la eternidad. Participar de la Eucaristía es vivir anticipadamente la eternidad, lo que estamos llamados a hacer en el cielo. Por eso todo el cielo entra en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestra vida, y toda nuestra vida entra en la intimidad de Dios en cada Eucaristía. Por eso tenemos que cuidar, porque así como decía la secuencia, es el pan de los hijos que no debe ser tirado a los perros. Una frase bastante fuerte, que seguramente está inspirada en aquel pasaje del Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice a la multitud que no es bueno tirar las cosas sagradas, la perla, a los cerdos. Es decir, toda mi vida, toda mi persona tiene que ser un altar
dispuesto y preparado para recibir el sacrificio. Pero al mismo tiempo tiene que ser aquel lugar que custodie esa gracia que el Padre en Cristo derrama cuando me acerco a recibirlo en la Eucaristía. Uno pensaba mientras leía la secuencia eucarística, decía yo, ¿qué sería de la humanidad si no tuviese a Cristo? ¿Qué sería de nuestra vida? Y como les decía también esta mañana, cuando nosotros perdemos el respeto de lo que pasa aquí en el altar, de lo que se hace presente, entonces difícilmente puede hablar del respeto a la otra persona, puede hablar de la dignidad y reclamar por los derechos de la otra persona, porque justamente cuando no respeto lo que está aquí, salí del eje, es decir, perdí aquello que es mi horizonte, mi meta, lo que guía y lo que ilumina mi caminar. En este Cristo que hoy en el Evangelio, cuando los discípulos se quieren desentender de la necesidad de la gente, Él les dice, denles ustedes mismos de comer. El Papa Francisco, que nos puso a toda la Iglesia en adoración frente al que realmente salva y redime, que es Cristo en la Eucaristía, para que aprendamos a escuchar su palabra, para que nos renovemos y nos presentemos sin mancha ni arruga delante de Él como Iglesia, pero también nos invitaba a rezar por todos aquellos hermanos y hermanas, por los niños, los ancianos, aquellos que son olvidados, los que son explotados, los que son justamente explotados en la trata de personas, en el trabajo esclavo, es decir, todo aquello que atente contra la dignidad y los derechos del ser humano. Pero es en Él en quien tenemos que buscar. Y como cristianos tenemos esa novedad que el mundo no lo tiene. En la medida que estemos en comunión con Él, la necesidad de mi hermano se tornará mía. La alegría de Él será mi alegría, como la angustia de Él será la mía. Como nos enseña también el apóstol Pablo. Estén alegres con lo que están alegres, triste con lo que están tristes, que las necesidades de los demás sean las suyas. Es decir, una comunidad que se alimenta de Cristo y no es capaz de ver la necesidad del hermano, que solamente está cuidando los 5 panes y los 2 pescaditos, es digna de lástima. Una comunidad que pone de sí todo lo que tiene, el Señor lo multiplica, sacia y sobra. Por eso cuando vemos a alguien que necesita, no miremos para otro lado, porque el mismo Cristo en el necesitado es el que me está pidiendo la ayuda. Decía San Juan Crisóstomo, y eso puse en el Facebook y ahora me puso, yo me pongo Villú Barata porque es un modo de alentarme, porque dice San Juan Crisóstomo, pero no es el caso de acá. Se ve que en la iglesia de San Juan Crisóstomo iban algunas doñas muy bien vestidas y hasta exageradamente vestidas, que llevaban varios collares de oro y perlas colgados. Dice, ¿cuántas almas y cuántos pobres están colgados de tus cuellos? Y también dice, si te vas a vestir de seda para el banquete del Señor y dejar descubierto el cuerpo de tu hermano, no te acerques al altar. Cubre primero el cuerpo de tu hermano desnudo y después acércate al altar. Pareciera que esas palabras de los santos padres de la iglesia, no de esta pobre urraca que está chilleando acá, todavía sigue molestando. Es decir, mucho tenemos que mirar cuánto tenemos que dar a los demás. Siempre Dios es providente, nunca nos hará faltar, pero tenemos que ser generosos.
Y esa generosidad y esa caridad solo aprendemos en la Eucaristía. Fuera de ella no aprendemos. Como me decía uno el otro día, sí, pero el Estado puede contener socialmente y es su obligación. Pero la caridad no es del Estado, es de la Iglesia. Es de aquel que vive en perfecta comunión con Cristo en la Eucaristía.